A ver, Ramoncito, como siempre, por favor, nos guías en oración antes de empezar el estudio. Oramos, hermanos. Soberano Dios, gracias te damos, Padre. Gracias por este tiempo, en este día maravilloso, Dios. Eh, Querer aprender, querer fortalecernos de tu palabra, nos hace fervientes a entrar en ese horario, Dios, para aprender más de tu palabra, poder estar preparados para toda situación que se nos presente, Dios. Nos levantamos y enteramos noticias muy complicadas, muertes, robos, asesinatos, Dios, y estamos expuestos a todo eso, pero queremos estar fortalecidos para poder hacer frente, de repente siendo prudentes, teniendo conocimiento de muchas cosas que el mundo ofrece, pero también fortalecidos en la enseñanza que tú has dado, Dios, para poder estar preparado a todas las situaciones adversas que tenemos que enfrentar. Gracias por este tiempo, Dios, por Julio, su tiempo de poder enseñarnos, por los hermanos que están presentes ya. Oramos por el resto que pueda añadirse, Dios, a también a ser parte de este grupo que desea fortalecerse y fortalecer a la congregación de Salamanca también, porque podemos comentar, podemos hablar con el único propósito de llevar adelante la gran comisión, ese trabajo tuyo, Dios, que empezó estando en vida, Dios, y luego reconocer que tu muerte fue para el perdón de nuestros pecados. Y esa salvación y vida eterna la tenemos que ganar porque confiamos y estamos contigo para en todo momento. Gracias, amo a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Acá se nos fue Mariela, ahí regresa. Bueno, el estudio de la semana pasada comenzamos, ¿no? Comenzamos el capítulo 4 y nos quedó corto el tiempo para poder terminarlo bien. Espero yo que hayan podido revisar los apuntes del estudio de la semana pasada. No, la semana pasada, sí, la semana pasada. Eh, y vamos a seguir en esa línea. Eh, Vamos a ir ahora en dos bloques, igual que hicimos la semana pasada. Vamos a ir del capítulo 4 del 8 al 11 y el segundo bloque del 12 al 20. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces vamos eh, a pasar, compartir pantalla. ¿Dónde está mi pantalla? Compartir. Ajá. Entonces primero tenemos del 8 al 11. Esta sección, ya habíamos hablado de Abraham, ¿cierto? Ahora va a ser esta parte. Es una súplica personal de Pablo, ¿sí? Estos dos bloques en líneas generales van a ser una súplica personal de Pablo, ¿no? Y vamos a retomar temas que ya hemos visto antes, ¿no? De ahí, cuando se acuerdan, cuando Pablo los llamó insensatos, ¿no? ¿No? Y en otras partes lo llamó, ahora, ¿se acuerdan? En inglés había una que decía idiotas, ¿no? Le dijo idiotas, ¿no? Pero hay una razón de ser, ¿no? De por qué hizo esto, ¿no? Y esto acá le explico un poco mejor, pero este pasaje le explico un poco mejor. Entonces, tenemos Gálatas 4 del 8 al 11, que dice lo siguiente en Reina Valera contemporánea. Ciertamente en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volverse a esclavizarse? Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años.
Me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. En Reina Valera 60 dice lo siguiente. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Nueva versión internacional. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Quieren volver a ser esclavos de ellos. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Por último, la Biblia de las Américas dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocían a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Qué feo, ¿no? ¿No? Trabajé en vano por ustedes, ¿no? O sea, que debe sentirse feo que le digan a uno, ¿no? Todo este esfuerzo por ti fue en vano, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiso decir Pablo, ¿no? Pablo quiso ofenderlos a los Gálatas, ¿no? Evidentemente no, pero vamos a explicarlo a la luz de la palabra, ¿no? Como siempre, siempre la Biblia se explica a sí misma, ¿no? Por eso es que siempre es bueno cotejar, ¿no? Antes de, con otros pasajes que hablen de lo mismo o expliquen esto, antes de dar una respuesta, ¿no? A lo que encontramos en las Escrituras. Bueno, en el versículo 8, eh, después de demostrar la locura, ¿no? De cualquiera que optaba por la maldición de la ley, en lugar de la bendición de las justificaciones por la fe en Cristo, como hemos visto nosotros en el capítulo 3, ¿no? Pablo consideró el estatus de los Gálatas antes de que se hicieran cristianos, ¿no? Entonces, puesto que a muchos de ellos, muchos de ellos eran gentiles, ¿no? Entonces miró atrás a ese tiempo cuando no conocían a Dios, ¿no? ¿No? Justo juntos estábamos hablando, ¿no? Yo antes no conocía a Dios, no creía en Dios, ¿no? Entonces muchos de ellos también eran gentiles que no conocían a Dios, ¿no? En algún tiempo. Esta condición era también una forma de esclavitud porque habían estado sujetos no solo a la idolatría, sino también a supersticiones y depravación moral general del mundo pagano. Acuérdense ustedes cómo era el contexto cultural, ¿no? Y cuál era la situación moral que vivían muchas de las ciudades de influencia griega, ¿no? Sobre todo en el tema de la idolatría, ¿no? Ahora, por ejemplo, en su carta de Efesios, Pablo va a decir que tales personas, ¿no? Son personas sin esperanza y que vivían en este mundo sin Dios, ¿no? Eso, si quieren saberlo, está en los apuntes, pero está en Efesios 2:12, ¿no? Ahora, al analizar el tema de la esclavitud y la libertad, ¿no? Pablo trató de demostrarles a los Gálatas la ironía de su situación, ¿no? ¿No? Habían sido libres, ¿no? Habían recibido a Cristo y eran libres de la esclavitud del pecado, ¿no? De esos pobres y débiles rudimentos, dice el versículo 9, por ejemplo, de este capítulo 4, y ya habían sido libres y habían recibido esta libertad, esta nueva libertad en Cristo, que venía obviamente con sus bendiciones, ¿no? Y sus prerrogativas.
Ahora, sin embargo, habían entrado en una clase igualmente destructiva de esclavitud al adherirse a la ley, ¿no? ¿Cómo podían hacer cosa tan insensata, ¿no? Se preguntaba Pablo en el capítulo 3, ¿no? Ahora, después de todo, Dios los había hecho sus hijos en lugar de esclavos y se habían convertido en herederos de la herencia eterna, ¿no? Entonces, Pablo no podía comprender por qué volverían a la esclavitud, ¿no? En esencia está preguntando, ¿habían sido liberados de una prisión? O sea, es como que Pablo está preguntando, ¿no? Han salido libres de una prisión. Ahora de buena gana quieren entrar a otra prisión, ¿no? Está hablando de los gentiles, ¿no? Los gentiles vivían en una cárcel, ¿no? Del pecado y querían entrar a otra cárcel que era la ley, ¿no? No olvidemos que el problema central de esta carta es los judaizantes, ¿no? ¿Sí? Entonces querían pasar habían salido de la ley, de la esclavitud del pecado, de la idolatría, y querían entrar a otra cárcel, ¿no? A otra prisión, que era la ley, ¿no? Ahora, en este estado de preconversión de los gentiles, estos cristianos habían servido, ¿no? Y dice el texto bíblico, a los que por naturaleza no son dioses, ¿no? Entonces, el lenguaje de Pablo aquí es una reminiscencia de lo que escribió, ¿no? En Primera de Corintios 8, versículos de 5 al 6. ¿Alguien lo quiere leer? Haciendo un poco recordando lo que ya hemos estudiado, ¿no? En Primera de Corintios, a ver si recordamos un poco, porque este es un pasaje que nos va a hacer entender a ese estado de preconversión, ¿no? De los gentiles, ¿no? A ver, ¿alguien voluntariamente o aplico la Primera de Corintios Aplica, aplico Primera de Corintios capítulo 8 versículos de 5 al 6? aplica. A ver, Ramón, ya que estás ahí, No, que pues, no, está yo, no, promovido. aplica en otra dirección. Yo haré. Participemos todos, participemos todos. A ver, A ver, a ver, Moniquita, ¿estás por ahí? Sí, dime. A ver, Primera de Corintios, capítulo 8 versículo Primera de de Corintios. 5 al 6. Primera de Corintios. Primera de Corintios. 8, ya, 8, 5, 6. Capítulo 5, 6. 5 y 6. A ver, ¿qué dice? Ya, a ver. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya Ujú, sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. ujú. ¿Ese es? Sí. Allá. Entonces, ¿cómo vivían? ¿No? Por eso decía, tengamos en mente cómo era la cultura de ese tiempo, ¿no? A los que no son, ¿no? Cristianos, a ese estado antes de la conversión de los gentiles, ¿cómo era? ¿No? Ellos servían a muchos dioses, ¿no? Tenían muchos señores, ¿no? Eh, Como por ejemplo la sociedad de ahora, ¿no? Que tiene, servimos más de repente a ídolos de barro, ¿no? Nos preocupamos más por el dinero, ¿no? Eh, no estoy diciendo con esto que el dinero sea malo, pero digamos que no centrar nuestra vida en solo el dinero, ¿no? Entonces, aquí, el lenguaje de Pablo, ¿no? Que usa aquí en 1 Corintios, sobre los muchos que se llaman dioses de los paganos y un dios de los cristianos y judíos, ¿no? Ahora, por supuesto que la gente poseía, ¿no? Y usaba ídolos en el mundo antiguo. El mismo Abraham, antes de ser llamado, también tenía eh, otros ídolos, tenía otra forma de ver
la religión, ¿no? Ahora, Pablo estaba refiriéndose al hecho de que los ídolos no equivalen a nada en el mundo, ¿no? Lo dijo en el contexto, ¿no? Y Pablo hablaba en 1 Corintios en el contexto de comer carne sacrificada a los ídolos, ¿no? No había nada intrínsecamente malo, y eso es los que hemos estudiado 1 Corintios, a ver si se acuerdan esto, ¿no? El comer carne era malo, no, ¿verdad? O sea, intrínsecamente hablando, no era malo comer carne. ¿Ya que porque la carne no podía manchar ni dañar espiritualmente al cristiano que lo entendía y sabía lo que estaba haciendo? Sin embargo, sí la conciencia estaba todavía ligada al ídolo, ¿no? Sea la propia conciencia o la de otro, entonces haríamos bien, o en este caso haría bien esa persona en ese momento de abstenerse de comer, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien yo puedo entenderlo, pero quizás mi hermano, ¿no? Que es débil en la fe, no lo entiende, ¿no? Y puede caer, ¿no? Por debilidad, ¿no? Porque no tiene una fe firme. Entonces, no solamente hay que dar buen testimonio a nosotros, sino también no ser nosotros piedra de tropiezo para otros, ¿no? Entonces, por otra parte, Pablo no descartó por completo la influencia ni de los que se llaman dioses, ni de los que estaban involucrados en tales sacrificios. Estos que se llaman dioses, ¿no? No tienen nada en común con Dios, ¿no? Estos dioses en chiquito, con letra minúscula, ¿no? Estos dioses no tienen nada que ver con el único y verdadero Dios, ¿no? Entonces, en el versículo, avanzando, versículo 9, si bien los cristianos gentiles habían sido idólatras, ¿no? Habían llegado a conocer a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Vamos a explicar qué significa esto. Conocer a Dios, o, mejor dicho, que Dios los conoce a ustedes. Entendamos primero qué quiere decir conocer, ¿no? Conocer traduce la palabra griega ginosko, ¿no? De gnosis, de conocimiento, ¿no? Que podría también consignarse como aprobar o reconocer. El traductor, ¿no? Acá, eh, como muchas palabras griegas tienen diferentes formas, son equivalentes con muchas palabras, y aquí el traductor tiene que elegir, ¿no? Cuál es el significado de esta palabra en el contexto de que se está hablando, ¿no? Y cualquiera puede ser una opción viable, o sea, conocer, aprobar, reconocer, ¿no? Ahora, la frase conocen a, ¿no? Se refiere a estos gentiles que se vuelven a Dios en conversión, ¿no? Cuando yo me convierto, cuando yo me bautizo y reconozco, ¿no? A Dios como el único, cuando me arrepiento, ¿no? Todo ese proceso de que nosotros conocemos a Dios, ¿no? Ahora, por otro lado, el texto dice, Dios los conoce a ustedes, ¿no? Y ellos, entonces, ¿qué quiere decir? Que estas personas, ellos, ¿no? Y por ende nosotros, en ese momento, somos reconocidos o recibidos por Dios como su pueblo, ¿no? O sea, nosotros conocemos a Dios y también en ese momento Dios nos conoce a nosotros como parte de su pueblo, ¿no? ¿No? Y regresamos de nuevo a la idea del pueblo, ¿no? Del pacto de Abraham, ¿no? El pacto de la fe, ¿no? Entonces somos parte de ese pueblo, ¿no? De esa nación, ¿no? Esta relación se expresa en términos de condición de hijos, ¿no? En lo que hemos visto en el estudio de la semana pasada, ¿verdad? Ahora, puesto que los Gálatas habían alcanzado esta maravillosa libertad en Cristo, Pablo preguntó, y dice el texto, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volverse a esclavizar? Quieren volver a esclavizarse, ¿no? Ahora, el término rudimentos, que también hemos visto que es estoichea, se repite en el 4.3, ¿no? Es la misma palabra rudimentos que vemos en Reina Valera 60. No se usa en Reina Valera contemporánea, pero en el 60 sí.
En este versículo tiene que ver con los judíos que estando bajo la ley estaban en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Esto dice Reina Valera contemporánea, pero Reina Valera 60 a sujetos a los rudimentos, ¿no? Que estaban esclavizados entonces a los principios físicos y rudimentarios de la ley. En 4, entonces en este versículo 9 de este capítulo 4, Pablo dijo que los cristianos gentiles habían estado en esclavitud bajo débiles y pobres rudimentos con respecto a la idolatría y la vida inmoral, ¿no? Ahora está hablando a gentiles, ¿no? Que estaban siendo forzados a judaizarse previamente para, entre comillas, alcanzar un cristianismo correcto, ¿no? Eh, un escenario similar se presenta en los capítulos del 1 al 3 de Romanos, donde tanto los gentiles como los judíos se les describe como estando bajo el dominio del pecado y necesidad de Salvador. Eh, Caso curioso pasa en Romanos capítulo 3. En los versículos 1 y 2, Pablo va a hacer, ¿no? Un par de preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué ventaja tienes el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? ¿No? Y va a contestar él mismo la pregunta diciendo de mucho y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios, ¿no? Si leemos hasta aquí, entenderíamos que ser judío es algo bueno, ¿no? 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 ¿Qué ventaja? Pues mucho, dice Pablo, porque en primer lugar se les confió la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, el acceso a la palabra de Dios, como ya hemos visto, no implicaba necesariamente un acceso automático a Dios, ¿no? ¿Por qué? En el mismo contexto, Pablo va a preguntar, en el mismo capítulo 3 de Romanos. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado, ¿no? Eh, Solo Cristo entonces podía proporcionar acceso a Dios y al plano espiritual. También lo explica Pablo en Romanos en el mismo capítulo 3, ¿no? Por eso no es bueno leer solamente un versículo suelto. Ahora, solo Él, ¿no? Cristo podía liberar al hombre de la esclavitud del pecado, la cual es la suerte de todo aquel que aún no ha llegado a conocer ni de ser conocido por Dios en la persona de Cristo. Es Es lo que Pablo entonces quiso decir cuando habló con aquellos cristianos que habían aceptado la falsa enseñanza de los judaizantes. Al imponerles la ley a los cristianos gentiles, estos falsos maestros estaban perturbándoles y queriendo pervertir el evangelio de Cristo. Entonces el apóstol advirtió a estos cristianos que habían gentiles, ¿no? Cristianos gentiles, a no volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos. La palabra griega para débiles, astenes, es una forma adjetiva de la palabra griega para enfermedad, ¿no? Son palabras muy parecidas, que es astenia, ¿no? Ahora, en el versículo 13, por ejemplo, ¿no? Se usa el término, este último término, enfermedad, en el sentido literal para denotar una enfermedad del cuerpo, ¿no? ¿No? Entonces, astenia se deriva de la palabra astenos, que quiere decir fuerte, ¿no? Pero como tiene el prefijo a, ¿no? O sea, que es una sílaba, es como que nosotros en español usáramos in, ¿no? Eh, por decir, ¿no? Uno que es constante, y si yo quiero hacerlo negativo es inconstante, o si es suficiente es insuficiente. ¿Entienden el ejemplo? O sea, si ¿no? Si estenos es fuerte, astenia, entonces es decir, como débil, ¿no? Entonces la palabra es equivalente a no fuerte, o podría traducirse para que no suene como Tarzán, a débil, enfermizo o enfermo, ¿no? Entonces Pablo estaba diciendo, en otras palabras, que los rudimentos de la ley a los que estos cristianos gentiles estaban siendo llevados
atarse eran tan impotentes para salvar, ¿no? Como sus antiguos dioses falsos, los mismos ídolos que lo habían puesto, en los que habían puesto su confianza antes, ¿no? O sea, acuerdas que de esos ídolos falsos, esa forma de vivir, de que no te llevaba a nada, igualito, vas a hacer lo mismo si te sometes a la ley, ¿no? Ahora, otra palabra que se usa es pobres, ¿no? Que también creo que hemos visto antes, pero lo repetimos ahora también, es tochos en griego. La NBI lo pone como sin valor, ¿no? Eh, Lleva la idea de ser destituidos, ¿no? Jesús usó la misma palabra cuando dijo, por ejemplo, en Mateo 26:11, pero ustedes siempre tendrán a los pobres, ¿no? Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿cómo podría una persona pobre que lucha por mantenerse con vida esperar comprar redención? ¿No? El hombre no tiene nada que pueda presentarle a Dios, cualquiera que sea su valor, como un rescate por el alma pecadora. La sangre de Jesús es lo único, ¿no?, que puede quitar el pecado. Lo mismo ocurre con todos los débiles y pobres rudimentos de la ley. Los cientos de miles de animales sin mancha que se ofrecieron desde el inicio de ¿no?, del tabernáculo hasta los últimos días que estuvo en pie el templo, solamente por poner un ejemplo, porque hasta el día de hoy se siguen haciendo sacrificios expiatorios, ¿no? Eh, Jamás podían quitar completamente el pecado de los judíos. Eh, Nosotros en el estudio de Hebreos leímos un pasaje que explica esto, y es el pasaje de Hebreos 10, versículos del 1 al 4, que dice: la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrán hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos porque ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero como con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿no? Esto está, como les decía, en el capítulo 10 de Hebreos, ¿no? Entonces, es por eso que hablamos de los gentiles cristianos que abandonan una prisión, ¿no? La prisión de la idolatría y la inmoralidad, y se van a otra prisión, ¿no?, que es la esclavitud de la ley, y lo hacen de buena gana, ¿no? Qué irónico, ¿no? No es de extrañar que Pablo usara un lenguaje tan fuerte en la carta, ¿no? Que comenzaría capítulo 3: oh Gálatas insensatos, y después en el capítulo 3 también, en el versículo 3 diría: tan necios son, comenzaron por el espíritu y ahora van a acabar por la carne, dice, ¿no? La justicia por ley, cualquier ley, sería un logro de la carne humana y de la propia justicia. La justicia en Cristo, sin embargo, es el don de la gracia de nuestro Dios que libera de la esclavitud bajo la ley. Ahora, en el versículo 10, este contexto no da ninguna indicación de que estos gentiles cristianos estaban siendo tentados a volver a sus antiguos hábitos religiosos paganos. Más bien estaban siendo llevados a aceptar los esfuerzos de los judaizantes por hacer los buenos judíos cristianos, ¿no? Como ellos se consideraban a sí mismos. Por lo tanto, para determinar lo que Pablo quería decir con los días, los meses, los tiempos y los años, ¿qué quiere decir esto? Los días, los meses, los tiempos y los años, ¿no? Tenemos que mirar entonces a la ley, ¿no? Porque si el tema era que volvieran a la ley, entonces este término, los días, los meses, los tiempos y los años, tiene que estar, ¿no?, necesariamente amarrado a la ley y no a las religiones grecorromanas de la época, ¿no? Ahora, vamos a usar acá Antiguo Testamento, ¿sí? En términos generales, las divisiones del tiempo tienen un propósito útil, ¿no? Las mismas se encuentran por primera vez en las Escrituras en el relato de la creación. De acuerdo con Génesis 1:14, les dijo, luego dijo Dios, ¿no?
que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirva de señales para las estaciones, los días y los años, ¿no? Este es un, este es un primer, ¿no? Una primera división de tiempo, ¿no? Que encontramos en Génesis 1:14, ¿no? Lo que es un poquito aburrido, no se me vayan a aburrir, cualquier cosa si se pierden, me dicen, por favor, ¿sí? Entonces, tenemos una primera indicativo texto que nos dice qué es esto de los días, los años y las estaciones, ¿no? ¿No? En Génesis 1:14. Ahora, con el Antiguo Testamento es considerado con el trasfondo de los días, los meses, los tiempos y los años de Pablo, varios pasajes que afloran involucran el culto en el tabernáculo o templo. Ajá. La institución de los días sagrados y las fiestas religiosas se encuentra en Levítico 23 y se da muchos detalles sobre los sacrificios y los tiempos exactos de las ofrendas. El tabernáculo fue establecido primeramente como el punto focal de la adoración de Israel. Ahora, más tarde Salomón construyó el templo de Jerusalén para ofrecer sacrificios y dice segunda de Crónicas 2:4 en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las festividades en honor a del Señor nuestro Dios. Ahora, según el mandamiento de Dios, se hicieron sacrificios, y dices otra vez, segunda de Crónicas 8:13, en los días de reposo, en las nuevas lunas, en las fiestas solemnes, 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, en la fiesta de los tabernáculos. Si el Israel desobediente no se arrepentía, Dios declaró, Oseas 2:11, pondré fin a todo su alborozo y a sus fiestas y a sus lunas nuevas y a sus días de reposo y a todas sus festividades, ¿no? Ahora, como Salomón lo había hecho, Ezequías mandó al reino de Judá que hicieran holocaustos, y dice segunda de Crónicas 31:3, en los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Ahora, dicho todo esto, estas menciones que acabo de hacer al Antiguo Testamento, el uso que hace Pablo de tales términos en Gálatas tenía que ver con regulaciones que, aunque importantes en el Antiguo Pacto, no tienen importancia para los cristianos bajo el Nuevo Pacto. El apóstol mostró tolerancia para con las conciencias, débiles de aquellos que debido a la antigua práctica seguían ligados a tales conceptos. También amonestó a los fuertes a ser considerados con ellos en Romanos, por ejemplo, en Romanos 14:1 al 15:3. El contexto en Romanos no revela si Pablo estaba hablando de los gentiles recientemente convertidos o de los judíos. Ahora, su preocupación era cómo afectaba la conciencia de los débiles comer ciertos alimentos y observar temporadas especiales. Por ejemplo, él escribiría en Romanos, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿no? Eh, Siempre y cuando el ritual, ¿no? O la costumbre o la tradición no afecte nuestra forma ¿no? La forma correcta de adorar a Dios, ¿no? En nuestro corazón y nuestra mente, eh, se puede seguir haciendo, ¿no? Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que Pablo tenía muchas costumbres judías, ¿no? O ritos judíos que practicaba, pero que no contradecían el cristianismo, ¿no? Y, los invito a que lean el texto de Hechos, bueno, es un texto largo, ¿no? Y van a encontrar uno que otro cosa que hace Pablo, que van a decir, oye, pero eso es un rito del judaísmo, pero Pablo lo hace, ¿no? ¿No? Por ejemplo, él creo que hace una promesa y se corta el pelo, ¿no? Se rapa, ¿no? Eso es una costumbre judía.
Y Pablo lo hace, pero como eso que hace no afecta su forma de sentir y ver el cristianismo, lo puede seguir haciendo, ¿no? En otras palabras, lo que Pablo dice aquí es que si no afecta, por ejemplo, que tú celebres, por ejemplo, puedes estar celebrando la Pascua, ¿no? Rememorar la Pascua, ¿no? O como nosotros, muchos de nosotros hacemos, ¿no? Celebramos Navidad, ¿no? Hay hermanos cristianos que no celebran la Navidad, ¿no? Porque piensa que, bueno, que tener de repente un nacimiento, ¿no? Tener un arbolito es algo malo. Hay razones para entender eso, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, en mi casa un nacimiento, ¿no? Que es tradicional, ¿no? Y eso no, yo sé que eso solamente es como tener una tradición familiar, ¿no? ¿No? Que nos ayuda a mantenernos, a recordar que estamos, pues, rememorando, ¿no? Que el nacimiento de Cristo, bueno, todo lo que conlleva ello. ¿Por qué no seguir haciéndolo? ¿No? Pero si eso le produce a alguien debilidad en su fe, entonces es mejor no hacerlo o explicar muy bien las cosas por qué se están haciendo, ¿no? Cada uno tiene su propia conciencia, ¿no? Cómo está llevando su cristianismo y si se siente débil en el cristianismo, pues poder conversarlo con otros hermanos, ¿no? Ahora, excepto cuando se relacionan con una conciencia débil, sea la propia o la ajena, tales externalidades mundanas no tienen nada que ver con la esencia espiritual del Evangelio. Ahora, Pablo declaró que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. También escribe que me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje de Primera de Corintios, ¿no? ¿No? Si he estado con débiles, me hago débil con los débiles, ¿no? Para ganar a los débiles, ¿no? ¿No? Me he hecho de todo, o sea, si he estado, por ejemplo, si me voy a una tribu, me hago con los de la tribu, ¿no? Hago los costumbres de la tribu con tal de que pueda ganar a los de la tribu, ¿no? Ese es el espíritu que debe nosotros tener, ¿no? No ser espíritu no tener espíritu de contienda, ¿no? Decir, oye, pero ¿por qué haces eso? Tienes que cambiar tu forma de vivir y ver y sentir de todo, ¿no? No es así, ¿no? Eh, El fin justifica los medios. no tanto así. O sea, no es que, ay, me voy a meter, si fuese así, si fuese, digo, lo que mencioné el domingo, no hay que ser tan absolutistas, porque si fuese así, decía, bueno, me voy a meter una cantina para salvar a los borrachos, pero como todos están borrachos, yo también voy a tomar, ¿no? Igual que ellos, ¿no? Si no, es como decir, voy a comprender su situación, voy a entender cómo viven ellos, sin yo invadir con mi forma en un sentido, sin invadir con mi forma de vivir y pensar, ¿no? A ellos, ¿no? Primero entiendo la posición, primero entiendo su cultura y después hablo, ¿no? Y trato de ganar almas para el Señor, ¿no? No es que, yo, bueno, me voy a meter a una cantina, me emborracho y ahí, pero hablo de Dios, ¿no? Este, lo más probable es que si uno hace eso, pues termine siendo ganado como dirían en las películas, por el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Pero se entiende la idea, o sea, la idea de Pablo era de que hay que ser respetuosos con la situación que colectivamente ¿no? Personalmente vive cada persona, ¿no? ¿No? Entonces, muy fácil es juzgar y no sabemos a veces el trasfondo cultural o personal de ¿no? En cada caso, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué a veces es tan difícil predicar la palabra de Dios en ciertas zonas, por ejemplo, ¿no? Eh,
sin ir muy lejos, hace conversábamos, eh, bueno, ustedes saben que Miguel estuvo en Huancayo, ¿no? Eh, ¿Y qué tan difícil es predicar la palabra en Huancayo? ¿O ustedes creen que es más fácil que predicarla en Lima? Es que ¿No? ahí en provincia mucho predomina las tradiciones y costumbres antiguas. Ujú. Claro. Y claro, pues, las fiestas, ¿no? Las Ahí fiestas patronales, sí ¿no? es más fuerte en provincia. Ujú. Mm, Y en las fiestas patronales, ustedes saben, también pues, corre la fiesta, ¿no? claro. Corre el trago, todo eso. Entonces, cambiarle su forma de pensar, o sea, implica primero entenderlos, ¿no? ¿No? Entonces, O sea, de repente la forma de ingresar en ujú, ese ambiente, ¿no? Tiene que ser de repente un poco de habilidad. O sea, es como que cuando uno va, por decir, quiere evangelizar a alguien que no conoce, tiene que buscar un pretexto de entablar una conversación que vaya en el camino del Señor, ¿no? O sea, no sé, yo utilizaba mucho al subir a un taxi, veía que si había una cruz colgada, o un Señor de los Milagros, o un estirpe que decía Dios es amor. O sea, te da pie a poder entablar una conversación, o una ujú, Biblia sucia llena de polvo encima del aguantero del tablero, ¿no? O sea, te da pie, pero siempre y cuando tú vas con esa intención, ¿no? Para lo cual ya tienes que ir orando, preparándote para que sea la forma que el Señor te presente, de qué manera tienes tú la habilidad de poder entrar. Yo muchas veces hasta me han tratado mal, ¿no? Me han hablado lisura, ¿no? Pero se ha podido, pues, sí, contrarrestar esto, ¿no? ¿No? Entonces, por eso te digo, ¿no? Y eso ya depende de la habilidad de cada quien que tenga ese propósito de llevar la palabra a donde vayan. ujú. Pero como tú bien dices, hay una intencionalidad, ¿no? Entonces, Ujú. acá lo que dice Pablo es interesante, lo que dice en Corintios, ¿no? Entonces, ¿cuál habrá sido la situación de estos Gálatas, ¿no? Entonces, podemos inferir algo, ¿no? Entonces, había muchos gentiles, ¿no? Y estos gentiles habían vivido, habían sido idólatras, habían adoptado las costumbres inmorales que predominaban en las ciudades de influencia griega, ¿no? ¿No? Acuérdense ustedes cómo era la iglesia de Corinto, ¿no? Los que hemos estudiado Corinto, ¿no? Sí. Y habían cosas que eran impensables, impensables inclusive para nuestros tiempos, ¿no? Para el cristiano del siglo XXI. ¿Cómo pudo haber hecho una iglesia del siglo I todas esas barbaridades que hacían, ¿no? ¿No? A vista y paciencia de los ancianos de la iglesia de Corinto, ¿no? Pero ¿por qué era así? Porque así era la sociedad de ese tiempo, las sociedades de influencia griega de esos tiempos, ¿no? Entonces, no había que sorprenderse que pasaran esas cosas, ¿no? Entonces, ya estas personas habían dejado atrás, ¿no? ¿No? Eh, estas cosas, ¿no? La inmoralidad, la idolatría, y como vinieron, ¿no? Estos hermanos judíos cristianos, queriendo imponer ideas como diciendo tienes que ser o tienes que adoptar costumbres judías, ¿no? Formas judías para ser un buen cristiano, ¿no? ¿No? Tienes que abrazar la ley, ¿no? Y sus costumbres para también ser un buen cristiano. No, ese es el problema de esta carta. Entonces, este pasaje que nos quiere decir es, están ellos que ya habían dejado una cárcel y quieren saltar y todavía felices a otra cárcel, ¿no? Porque estaban entendiendo mal, ¿no? Porque alguien les estaba diciendo cosas que no eran precisamente eh, lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Nosotros ya la ley está cumplida, ¿no? Nosotros en Hebreos hemos visto la ley como un contrato, como un testamento, ¿no? Y cuando el testamento se cumple,
y deja cuando uno, el que da el testamento, muere, ¿no? Así funciona, ¿no? Cuando el testamento se hace válido y se queda efectivo y ya y se cierra cuando se muere la persona, ¿no? Cada uno recibe su herencia y se acabó, ¿no? Ya no sirve más la ley. Así funciona. Entonces, cuando Cristo murió, la ley se hizo efectiva, ¿no? Entonces ya no existe necesidad de volver a los sacrificios, a la circuncisión, ¿no? A los ritos, a esto, ¿no? Entonces, Pablo decía, bueno, sí, sí, Disculpa, Julio. sí, Mariela, dime. Solamente, entonces entiendo que cuando Cristo murió, ya la ley tuvo su vigencia hasta ese momento. O sea, hasta ese momento fue su vigencia y de ahí ya culminó. Ujú. Claro, así es. Claro, por eso que la ley es la sombra, el perfil, ¿no? El contorno. Es como que vemos una figura, ¿no? Ustedes ven mi celular, ven el borde del celular, ¿no? Saben que es un celular, pero no es la totalidad del celular, ¿no? Así funciona la ley, como ver a Dios de refilón, así, sabe que es Dios, pero no es la imagen completa, no es la figura completa, ¿no? Entonces, la figura completa es el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, acá está hablando, ¿no? De los días, los meses, los años, ¿no? La- eh, y está hablando, lo que está hablando aquí es de las fiestas, ¿no? De las fiestas judías, o sea, adoptar, entonces no solamente adoptar la circuncisión, sino también adoptar las costumbres y las fiestas y los rituales judíos, ¿no? Entonces, retomando entonces lo que estábamos hablando, las designaciones entonces de tiempo usadas en Pablo en este pasaje coinciden estrechamente con los de rituales del Antiguo Testamento que se programaban semanalmente. ¿Cuál es la fiesta que se programa semanalmente? El día del reposo, no el Shabbat. Las mensuales, o sea, acuérdense que el calendario judío es lunar, ¿no? Y días de fiesta, anualmente, los días de fiesta. Y además la palabra sombra nos dice que los rituales no eran sino un cuadro profético de que la era del evangelio, de la era del evangelio que ya había de venir, ¿no? Ahora, esto elimina decisivamente cualquier noción de que Pablo podría haber estado hablando de cualquier cosa relacionada con el paganismo. Acá no está hablando Pablo del paganismo, está hablando única y exclusivamente del judaísmo. Entonces, el problema era el judaísmo, ¿no? El cual los judíos intrusos, ¿no? Estaban con demasiado éxito introduciendo en el evangelio como requisito para el discipulado cristiano. O sea, acá el problema no es que, como en Hebreos, ¿no? El problema en Hebreos, ¿cuál era? En la carta de Hebreos era que regresaban al judaísmo, ¿no? Aquí no. Aquí es adoptar la ley para ser un mejor cristiano. O sea, acá no es que te quieran sacar el cristianismo, sino que aquí quiere hacer una mezcolanza de judaísmo con cristianismo, ¿no? ¿Sí? Eh, Ahora, esto, dijo Pablo, es una perversión del evangelio y no era realmente un evangelio de buenas nuevas en absoluto, como ya hemos leído en Gálatas capítulo 1, 6 al 7. Ahora, para acabar este bloque, a la luz de las tendencias judaizantes de los Gálatas, en el versículo 11, Pablo dijo, ¿no? Me temo de ustedes que hayan trabajado en vano, ¿no? Que haya trabajado en vano, ¿no? Por ustedes, ¿no? Eh, Le preocupaba entonces que pudieran cambiar su libertad espiritual en Cristo por una justicia basada en guardar la ley. Aparece una idea similar a esta en 2 Corintios 6:1, donde el apóstol amonestó a los creyentes corintios a que no recibieran en vano la gracia de Dios. Ahora, una persona puede obedecer el Evangelio de Cristo y luego vivir de tal manera que lo niegue, ¿no? Nosotros todos podemos ser convertidos, pero a la larga, o en algunos casos a mediano o corto plazo,
vivimos como que no vivimos como si no fuéramos cristianos, ¿no? ¿No? Sea que vivas como judío o sea que vivas como un libertino, ¿no? Cualquiera sea el caso, o sea, el ser convertidos no nos garantiza, porque nosotros tenemos esa libertad también en poder, ¿no? Hacer, eh, ¿no? Ese libre albedrío de poder hacer en nuestra vida lo que queramos, al fin y al cabo. Julio. Sí, Ramón. Pero tiene que ver mucho con el crecer espiritualmente, pues, Ujú. porque entendemos que la misma palabra dice que somos niños, ¿no? O sea, hay un arrepentimiento, hay un bautizo, empezamos de nuevo, pero tenemos cero de conocimiento. De repente la emoción hace que las personas se bauticen o la presión, ¿no? Si tú no lo haces, yo no lo hago, entonces lo hacemos los dos. Pero acá viene ya la parte de crecer espiritualmente, ¿no? Y al crecer espiritualmente quiere decir que vas a ir fortaleciéndote. Es lo que intentamos hacer todos los miércoles también y los domingos, ¿no? Porque el mundo, como dice, ¿no? ¿Por qué los judaizantes mantenían sus tradiciones y costumbres? Porque esa es ¿cómo es eso? La concupiscencia, creo que es nada la palabra. Claro, Entonces, cada uno es dueño de su conciencia, ¿no? Sí. claro, cargas con tus delitos y placeres, o sea, no hay un cambio verdadero, no hay un arrepentimiento verdadero, o sea, sabes que eso es pecado, pero como no lo consideras así, lo mantienes así. Entonces eso tiene que ver mucho con la enseñanza, la oración y la perseverancia en la doctrina del Señor, ¿no? Y va a llegar un momento en que sí, le tienes que decir no a eso que antes, por tradición, por costumbre, por influencias, por la misma sociedad, ¿no? Ahorita en la televisión te entran por los ojos y los periódicos y todas esas cosas, entonces, no, sí, la cerveza está barata, 3 por 1, ¿no? Antes de repente pagabas más, no, ahora está más barato. O un amigo viene y te invita, o te lleva a un sitio, te lleva. Entonces, si tú no eres fuerte en el Señor, vas a caer, pues, ¿no? Vas a caer y vas a estar expuesto a mantenerte, o sea, cristiano, ¿no? De domingo y en la semana pues estás expuesto y caer en todo lo que el mundo ofrece, ¿no? Ujú. Por eso que digo, uno puede Mm. empezar a obedecer el Evangelio de Cristo y luego, ¿no? ¿No? Porque nadie está libre, ¿no? Es No. decir, puedo vivir luego de una manera que se niegue ese Evangelio, ¿no? Y aquí hay dos opciones, ¿no? En esta carta, o sea, no en la vida, sino en esta carta. Vivir como judaizante o como libertino, ¿no? Y cualquiera de esas dos opciones, ¿no? Te convierten, ¿no? Lo convertían a uno en un desligado o enajenado de Cristo. O sea, ya no estabas en Cristo, ¿no? Ana Julio, Sí, Calisto. eso fue para esos tiempos, aunque hoy día también hay, pero en la iglesia nosotros no ese es el caso, ¿no? De que no hay judaizantes, porque todos sabemos, estamos bien puestos, pero hay un problema, y Ujú. lo voy a exponer ahora. El caso es, por ejemplo, que uno tiene que ser flexible en muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Conocí a una hermana de acá, que no es de la iglesia de Cristo. Se convirtió a Cristo y se fue donde su mamá, que eran católicos, y le rompió todas sus imágenes, inclusive un cuadro en pan de oro que costaba un montón de plata. Hizo retroceder a todas sus hermanas. Estoy hablando de evangelio. Ujú. En nuestro caso, también hay un problema, y nunca quise decirlo, pero ya que se trata del tema, lo voy a decir. Ujú. En mi caso, porque en ese aspecto soy un poco maduro, yo llevé más o menos varias personas a la iglesia. El último no, gatito, bueno, no, porque estamos en frío, pero llevé a un arquitecto, llevé a un misionero de la iglesia de las asambleas. ¿Y por qué? Porque yo les prediqué y ellos vieron, o sea, que la predica que yo les daba, que la enseñanza, como que les hacía reflexionar y se dieron cuenta de que había muchas cosas vacías en las asambleas y en las otras iglesias. Pero cuando llegué ahí, ellos me reclamaron una cosa, y bien fuerte, me dijo, ¿por qué, hermano? Porque yo mandé una foto hace poco, lo he hecho sin querer. En esa foto, cuando yo predicaba en la iglesia evangélica, era parte de la iglesia evangélica, y llevaba la mejor vestimenta, ¿no? Para predicar. Inclusive un traje especial y tanta cosa. Pero cuando ellos llegan a la iglesia, les hizo retroceder eso. O sea, les vieron a usted y a otro hermano predicar con chor. Eran 6. Y
eran buenos, no, hermano, ¿cómo voy a ir ahí? Me dice, sí, mira, esta predican con chor. Ah, no sabía qué decirles. Realmente no supe qué decir. Yo se les digo ahora, o sea, soy claro en decirles porque fueron Berta, el hermano, el otro y el otro misionero, eran como 5 personas que Ujú. me dijeron, aunque Gato, no, porque él siempre es más humilde. Y me dijeron, ¿acaso tú, hermano, cómo predicabas antes? Me dijo uno inclusive, ¿no? El misionero. Todo está bien, pero también hay que usar criterio en cuanto a la vestimenta. Así no, realmente no supe qué decirle. Le conté a Mari, le digo, no sé si decirles a los hermanos, y me he quedado callado hasta ahora, ¿no? Entonces, yo veo también en este caso, como se dice, por causa de los débiles, uno deberíamos aplicar eso, ¿no? De ella me daba miedo inclusive invitar hermanos, porque hay varios que les quieren que les lleve a la iglesia. Invítame, vamos, me dice, pero no sé qué decirles. Ahora que invierno sí pienso llevarlos, ¿no? Inclusive yo tenía un grupo Entonces, fíjese que hoy chocó mucho a ellos y yo realmente quería decirles a ustedes, pero ahora estamos más en confianza y No, tanta cosa. claro, está bien. Nunca les dije porque decía, no, de repente quieren que les cambie la manera de pensar. Pero realmente fue por eso y le digo, uno de este hueso y otro hermano Cooper. Justo los dos predicaron el primer domingo, con Chori, el otro domingo también, y eso me reclamaron ellos. Y uno era un misionero. Y realmente en la iglesia pentecostal donde yo estuve antes, yo predicaba y tenía que usar el mejor traje y tenía que comprar mi traje nuevo inclusive. Pero, y eso decían, no, por el servicio al Señor, ¿no? Entonces yo les tomo este punto, no sé si en adelante, ¿no? Para ver quizás una visita o algo que sí que se puede hacer o no se puede hacer. Pero ese es el trato de ustedes que están llevando mayormente la delantera. Ujú. Esa es mi opinión. Yo les estoy diciendo esto y porque creo que se trata de ganar almas y a veces uno tiene que ser flexible a muchas cosas. No, no sé, Claro. es mi opinión. Ajá. Pero ahora, ese es sí, sí me acuerdo de tu foto. Justo te iba a comentar esa vez que vi que tu foto está el apóstol de las Ah, naciones, el apóstol de las naciones de Calixto. sí, blanquito, Es blanquito, blanquito. blanquito. Está tiza. Pero, cuál es el sentido de mostrarnos? Ahora, sí estoy de acuerdo de que uno debe ir eh, bien, ¿no? O sea, tampoco, pues, no, mal vestido toda la iglesia, ¿no? Tampoco digo que te pongas ¿no? terno, porque no podemos No, obligarte, pues, ¿no? Si no tiene, por ejemplo, yo les confieso algo, hermanos, no tengo terno. Porque cuando me compré terno, la última vez que me compré un terno, casarte. era el doble de ancho de lo que soy ahora. Entonces, yo me casé bien. Los que han venido acá a mi casa y han visto mi foto de matrimonio, estaba bien gordito, ¿no? Estaba bien gordito. Entonces, la tensión del matrimonio, hermano, me hizo comer. Julio, Sí. lo que pasa es que si te pones a analizar con respecto a, digamos así, yo siempre digo la competencia, él lo hace, ¿no? Y entonces es- se cree que todos tenemos que estar encaminados, ¿no? O sea, los predicadores van con terno en muchas iglesias los domingos, ¿no? Entonces cree que todas las iglesias tienen que hacer así, pues, ¿no? Y lo que dice Segundo es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué esperas? Yo, mira, el otro ejemplo, no sé, creo que ya lo conté, viene una familia a la iglesia y dice que acá no ponen arbolito y de frente, pues no, o sea, no, la explicación fue dura y tajante y la señora y su familia nunca más volvieron a la iglesia, ¿no? O sea, son situaciones, ¿no? De distinta manera o de distinta forma que influyen en la gente que no conoce al Señor, ¿no? O sea, por eso, o sea, eh, segundo, invita con todo el amor del mundo porque han visto un cambio en él, ¿no? ¿Por qué no Ujú. aquí? ¿Por qué no vas allá? ¿No? Pero a lo que dice segundo, ¿no? Debemos, sí, pues debemos, ¿no? Pero también hay veces se maneja de una manera un poco libre, ¿no? De la forma de llevar una fe, ¿no? Y eso, incluso en las mismas iglesias de Cristo hay diferencia. Los de un lado hacen de una manera, los del otro lado hacen de una manera.
diferentes cositas que influye en una persona que no conoce ¿no? a las personas, ¿no? Cómo se hace aquí, cómo se lleva acá, ¿no? Y vienen, mira, incluso de Iglesia de Cristo de otros sitios, ¿no? Han, 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 este, han observado cositas, ¿no? Y después lo comentan, ¿no? Y es piedra de tropiezo para mucha gente a veces, ¿no? Entonces, si no eres tú maduro en la fe, ¿no? Entonces ya de repente hasta nos hubiéramos salido, ¿no? Por detalles que no tienen que ver, porque eso no nos va a llevar a la salvación, a la vida eterna, ¿no? Un short, una zapatilla o ir en sandalias, ¿no? Sino es tu relación con Cristo. ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿No? Eso es una cosa fuerte, tu relación con Cristo. Pero también influye mucho el testimonio que estemos dando al entorno, ¿no? O sea, si somos piedra de tropiezo, pues de repente tenemos que cambiar, ¿no? En esa actitud, o sea, ser flexibles, no, hay infinidad de cosas que se manejan en las iglesias, ¿no? Y la gente que va de un sitio a otro cree que porque yo en mi iglesia sí es así, y a donde voy, no, así tiene que ser. Y no es así, ¿no? O sea, yo he tenido ejemplos en estudios que han venido gente nueva, que yo los he invitado y me sacan, o sea, dentro de un estudio, me sacan la Biblia y me dicen, oye, pero el pastor está diciendo eso, acá dice así, no es así. Aguantan, dije, eso te han enseñado en la iglesia de allá, en la manera de allá. Acá estamos empezando de nuevo, acá vamos a aprender, acá nos enseñan así, o sea, yo no voy a decir, oye, tú estás equivocado, no, a mí me enseñaron así, no, no es así, pues, no, si te has acercando a una congregación es porque quieres aprender, ¿no? Y son detallitos que a veces son insignificantes, que influyen en las personas que muchas veces se creen muy maduras en la fe y otras que están empezando de cero y no saben tampoco, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho un comentario en el seminario, y tú sabes que el seminario del CEBAP, que es de la Alianza Cristiana Misionera, Sí, va de todo, ¿no? Va de todo. No solamente de o sea, mayoritariamente, te diría, el 60% de los alumnos son de la Alianza Cristiana Misionera, pero el otro 40% son de otras congregaciones. ¿No? ¿Y por qué? Porque no hay mucho seminario, pues, relativamente, pues, serio, ¿no? Acá en Perú, ¿no? ¿No? Ahora peor que no hay el CEL, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Peor, ahora no hay CEL. Entonces, ¿qué pasaba, no? Yo enseñé un servicio de la Iglesia de Cristo en Estados Unidos, o sea, ni siquiera de acá, en Estados Unidos, ¿no? ¿No? Porque enseño acá mucho Roche, ¿no? Somos cuatro gatos. Pero, y decían, mira, ¿qué? ¿No hay músicos? No, hermano, así. acá, Ese es otro punto. no, no hay músico, ¿no? No hay diezmo, no, ay, los hermanos van, pues, sin ir muy lejos, la iglesia en y lo pueden ver en YouTube, porque en YouTube lo transmiten en vivo todos los domingos, la iglesia North Boulevard, ¿no? La gente va igual que nosotros, ¿no? ¿No? No va con su ropa de diario, ¿no? No, a veces va las personas mayores van con sport elegante, ¿no? Pero las personas jóvenes van pues con un vestido casual, o sea, ropa casual de todos los días, ¿no? O sea, tu jean, tu polo, tus zapatillas. Este, Sí, y eso acá en Perú al menos no, al gusto evangélico no es, ¿no? ¿No? Porque acá yo tengo una iglesia evangélica a 3, 4 cuadras de mi casa, de corte pentecostal, y todos van con su terno, ¿no? Las damas con falda larga, ¿no? Este, yo digo, son externalidades, ¿no? Eh, que implican, No, como tú ellos no dices, como dice Ramón, reclamaron eso. sí, O sea, ellos me Carissa. reclamaron en cuanto al que está dirigiendo, Mm, porque me dijeron, yo puedo pensar, ¿no? Que la persona que está sentada puede ser una persona invitada, puede venir hasta de minifalda y lo que sea y tanta cosa. Y no puedo decirle nada, me dice, porque puede ser un invitado. ¿No? Ellos se referían al que está dirigiendo, me dice, es como, o sea, lo que ven predica. del punto de vista del el sacerdocio predicador, y el pastor. otro punto de vista
A veces no como nos vamos a una fiesta bien vestidos y para el servicio del Señor y cuando vamos a hablar palabra, ponen sus puntos de vista. Entonces, fueron los seis que presentaron, el último que no me dijo nada, gato, pero los otros seis sí me lo dijeron, ¿no? Más que todo el hermano, el arquitecto y el otro, el que más fue fuerte fue el misionero, el de las asambleas de Dios. Mm. Él fue el que más fuerte fue conmigo, me dijo. Bueno, yo no sabía qué explicarle, no sabía qué decirle. Me quedé callado, y ya no sabía qué decirle, pero, o sea, yo digo esto, ahorita les estoy hablando esto Ujú. porque, no sé, pero no quiero, o sea, yo tampoco, no quiero ser, yo he llegado ahí para sumar, no para tratar de poner puntos de vista míos, ¿no? Entonces, pero si se trae nuevos, yo digo por causa de los nuevos, ¿no? Entonces, no sé, tomar otra actitud. Ellos no comentan de los hermanos de afuera, sino porque en las asambleas también hay hermanas que se van hasta de pantalón. El problema es porque en las pentecostales y todos van de falda larga. El problema me habló el del que dirige, ¿no? Eso era Ujú. mi punto, no otra Incluso hasta cosa. los que participan, o sea, la observación está hecha para todos los que participan en el culto. En el culto, Mm, ¿no? es- Claro, nosotros no tenemos la vida, o sea, yo creo, yo estoy de acuerdo con Calixto, ¿ah? En cierto punto del que el que va a salir adelante tiene que tener claro. cierto, Ujú. sí, sí, creo que sí, o sea, yo, mi punto de vista personal, ¿no? Y yo al menos las veces que he predicado, o sea, he tratado de ir no tan, pues, tan simple como suelo ir. ¿No? Es más, creo que cuando me tocó predicar, creo, Domingo de Resurrección. Bueno, Domingo de Resurrección para los católicos, ¿no? En Pascua judía, ¿no? Pero como siempre digo, hay que usar a veces las fechas, ¿no? De pretexto para hablar de ciertas cosas, ¿no? Eh, pues por elegante, me acuerdo, ¿no? A ver, ese es mi punto, ese soy yo, ¿no? Y como yo, a mí nunca me ha gustado imponer pensamiento, mi forma de ver y pensar la vida a nadie, ¿no? Excepto mi hijo. Porque mi hijo es mi hijo, y sí, tiene que ser formado de ciertas cosas, ¿no? O sea, no. Pero Pero es, para otras personas no, evidentemente, no, ¿no? pero es motivo de reflexión, me parece, Sí, porque sí, es nosotros motivo de tenemos que reflexión. tener, claro, porque estamos considerando, digamos, el día del Señor, ¿no? Ujú, Y quienes están dando, pues, ¿no? La palabra, están predicando, pues, ¿no? Están frente y están como que, ¿no? Mencionando la palabra del Señor, ¿no? Eso sí, a mí me parece, bien que se manifieste, ¿no? Y ¿por qué no, no? Hacer un cambio en ese sentido, más ujú. que todo en verano, ¿no? Porque el short a veces hasta, Ah, sí, claro. En verano sí, ah, por eso digo, por eso sí, dice pues, Calixto que ¿no? ahora va a invitar Claro. y va a tener invitados Sí. en invierno nomás. Sí, porque como dicen, no hay que ser piedra de tropiezo, aunque yo por eso estaba ahí cuando tú mencionabas de que podemos tener ahí el nacimiento, pero no le damos la importancia que lo tienen los católicos, pero no, porque ahí están las imágenes, o sea, no, no No, se podría, yo no me es, pondría jamás es como a orar tibio. enfrente de un nacimiento, ¿no? O sea, no, pues no. Ah, no, pero ¿para qué tenerlo? O sea, no, va una persona a tu casa hoy, como que entonces hay esa piedra de tropiezo, hasta te puede decir, mira, que tú eres tibio o te va a vomitar el No, Señor, porque en pero una oportunidad hubo así. es un adorno. Por ejemplo, ¿no? Yo me quedé picón. Me quedé picón porque el nacimiento que mi papá tenía. Bueno, ustedes saben que mi papá, la mayoría saben que mi papá se falleció hace ya el 2011 falleció mi papá. Y él tenía un nacimiento characato. Mi papá es arequipeño, ¿no? Era arequipeño. Arequipeño. El nacimiento Mm, characato, o sea, todo el el niño, José, el niño, todo como characatos, ¿no? Así, ah, characatitos. ya, Y yo quería tener ese nacimiento y se lo agarró mi hermana mayor. Entonces no, cuando mano. no, pero yo lo digo buen tono, o sea, ay, no generó disputas ni nada, sino, te la agarró Pati, bueno, mi hermana, ¿no? Mi hermana mayor, que fue a mi baby shower de la iglesia, ella fue con su hija, mi hermana mayor, que no se parece a mí, por cierto, bien blanca es mi hermana mayor. Bueno, entonces, se lo agarra a ella. Y él, yo más le tomé foto porque ese nacimiento, toda la vida de que mi papá lo compró, me gusta ese nacimiento, ¿no? Ah, Entonces,
Y tanto así que mi hermana, que ya no vive acá en Perú, vive en Estados Unidos, se ha llevado el nacimiento a Estados Unidos. ¿No? Porque era, como decir, el adorno que tradicionalmente teníamos en casa y que tradicionalmente siempre nos hace recordar a papá, ¿no? No es por, o sea, y yo lo hubiera puesto en mi casa, ¿no? Si yo lo tuviera tenido que lo hubiera puesto en mi casa y le hubiera dicho a la persona que pregunta por qué tiene su nacimiento y le contaría esto que les estoy diciendo ahora, ¿no? Porque es un nacimiento que era de mi papá y me hace recordar a los buenos tiempos que pasábamos Navidad juntos con papá, mamá y mis hermanos, ¿no? Entonces, ¿no? Es una tradición familiar más que religiosa, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Entonces, Significado. ¿afecta a eso a mi fe? No, ¿verdad? Porque no lo veo desde el punto de vista religioso, lo estoy viendo desde el punto de vista tradición familiar, ¿no? Traer una cosa que me hace Sentimental. recordar sentimental, ¿no? Es como quien tiene quizás alguien la foto de un ser querido en su casa, ¿no? Porque ese es mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía favorito, lo tengo ahí, me recuerdo siempre que veo su foto y lo veo, de repente tiene una foto en una fiesta, ¿no? Oye, ¿por qué tienes una foto de repente en una fiesta? No, porque esa fiesta así lo recordaba, una persona feliz, ¿no? ¿No? En ese sentido, ¿no? Entonces, eso es cuando dice Pablo de que está bien, tú puedes ser judío, puedes mantener tus tradiciones, tus costumbres, porque perteneces a una nación judía, ¿no? ¿No? No hay ningún problema con ello, siempre y cuando sean para ti, ¿no? ¿No? Y sea tu conciencia la que decida que eso no afecta tu cristiandad, o sea, y si va a ser piedra de tropiezo, tú más vale que des una explicación de por qué estás haciendo esas cosas, ¿no? ¿No? Entonces, no, como tú dices, está bien, no se pie de tropiezo, Piedra de ¿no? tropiezo. Ajá, Por no ejemplo, sé, nunca. yo tengo ¿Qué un cuadro tienes? acá del Buen Pastor. Yo no lo adoro, no le pongo flores. Es un cuadro que está ahí del Buen Pastor, un niñito Ujú, con su oveja. ujú, Y normal, no me afecta, ni lo estoy adorando, ni le estoy arrodillando, nada, pero no lo veo malo, no, tampoco, o sea, yo digo, el no tratar de causar, por ejemplo, no a los invitados, en este caso, porque todos eran los que llevaban, son pentecostales o las asambleas, que es donde he predicado. Y ujú, entonces yo digo, y ellos, pame, pero no, yo, hermano, realmente no sabía qué decirles, ni supe qué explicarles hasta ahora, y siempre me sacan en cara eso. Cuando me llaman, hermano, ¿y qué ves esto de esto? O inclusive ahora del judaísmo que está fuerte ujú, dentro de las iglesias, que están poniendo banderas de Israel y tanta cosa, inclusive abajo, ujú, donde nunca se puso. Entonces trato de explicarles y entonces siempre me sacan eso, ¿no? Siempre me sacan eso. Y siempre ese es el punto. Hermano, ujú. que se van, predican con chor, así me lo dicen. Así, y no sé qué decirles, pero realmente no. Como Pero digo, la única respuesta que podemos dar a eso, que es un tema de conciencia. Claro. Si yo voy a ver, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Calisto, de que al menos los que predicamos, los que salimos adelante a dirigir el servicio, los hermanos varones de la servicio, debemos vernos como que Dios, vamos a estar en la presencia de Dios, ¿no? O sea, Ujú. no digo que nos pongamos ternos, pero digamos Claro, que nos vegamos con cierto decoro, ¿no? decoro, Vamos a claro. ponerlo así, decoro, ¿no? Ujú. Entonces, pero dicho esto, ¿no? Si yo soy de las personas que lo externo me saca de lo espiritual, estoy en un problema. Estoy en un problema. Porque entonces va a pasar el caso. Yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia no cantan, no tienen instrumentos. O es una iglesia chiquita, no tiene local. ¿Por qué no crece? ¿No? Dios no está con ellos. Entonces son externalidades que Ok. van sumando, van sumando, van sumando y me alejan de Dios. En vez de acercarme, o sea, yo creo que soy espiritual y al final no soy tan espiritual como suelo decir, ¿no? Porque me estoy fijando en lo externo, en el cascarón, ¿no? Es como alguna vez una amiga que congrega, por muchos años congregó en Agua Viva, ya no congrega, pero y le dijo, "Pues, mi iglesia, ¿cuánta gente hay en tu iglesia? "Pues, será pues 30, 40 personas. Eso no es iglesia, me dijo. Ella dijo de Agua Viva, pero ¿cuántos congregaban en Agua Viva en sus buenos tiempos?
¿no? Te llenaban en la mauta, ¿no? Te llenaban en la Sí. mauta. Imagínense ustedes, ¿no? Ahora, ellos pueden decir son más espirituales porque tienen músicos, contratan ¿no? Eh, pastores, contratan a estos mal llamados apóstoles, ¿no? Que traen de afuera, ¿no? Es para pensar, ¿no? Eh, ¿Qué tan, o sea, como estos también, regresando al texto, porque no hay que perder de vista el texto, ¿no? Para ser cristiano de verdad, estos judaizantes postulaban, hay que abrazar las costumbres del judaísmo, ¿no? Primero tienes que circuncidarte. Sí. Segundo, tienes que a los ritos, ¿no? Por eso que este versículo, los meses, los días, los años, ¿de qué está hablando en realidad, Pablo? Está hablando de que hay que conservar las fiestas, el Shabbat, ¿no? El día de la expiación, ¿no? ¿No? A la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Entonces, todo esto hay que preservarlo y conservarlo. Así no seas tú judío, ¿no? Si eres judío, perfecto. Si quieres participar del Shabbat y rememorar ¿no? el paso de Israel, de la esclavitud a la libertad como nación, perfecto, hazlo, porque eres judío, eres una nación judía. Pero no obligas a alguien que es gentil a hacerlo, porque piensas tú que es un prerequisito para ser un buen cristiano, ¿no? Entonces, de nuevo, cuidado que lo externo nos esté ganando más, ¿no? Nos estemos fijando más en lo de afuera que en lo que realmente importa, que es el corazón de las personas, ¿no? ¿No? Y de ganar nuevos almas al Señor, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros problemas como iglesia de Cristo? Porque como iglesia de Cristo somos chiquitos, ¿no? Somos congregaciones pequeñas. No conozco hasta ahora ninguna congregación que pase de 60 personas. ¿O ustedes conocen alguna congregación de iglesia de Cristo del Perú que pase de 60 personas? ¿Conocen una? Bueno, nosotros ¿De la tenemos, Iglesia de Cristo? sí, En que Perú, pase en Perú. en Perú. Claro. De 60, bueno, a veces nosotros hemos llenado 60, 70, pero cuando invitamos a todos los que han sido, fueron y serán, ¿no? O sea, cuando ha venido Paul, ¿no? De repente, ay, se aparecen hasta debajo detrás de la piedra, aparecen, ay, ese hermano que hace 15 años que no lo veo, y ahí aparece, ¿no? Pero fuera de eso no conozco, ¿no? Y no por eso voy a decir, ¿no? Que la iglesia de Cristo no sea, pues, que, no, que los hermanos de ciencia sean hermanos que realmente, pues, no digo pues que sean, que vivan en las nubes y con alas, ¿no? Pero digamos que estamos perseverando en la palabra de Dios, ¿no? No, y evidentemente todos queremos una iglesia bonita, todos queremos comodidad, todos queremos muchas cosas, ¿no? Muchos nos gustaría tener un local propio, como lo tiene, por ejemplo, la Iglesia Panamericana Norte, ¿no? Yo cuando voy a Panamericana Norte me da envidia sana, ¿no? Digo, ay, qué bonito, que tienen el único iglesia que tiene local propio, así bonito, bien puesto, con bautisterio y toda la cosita, ¿no? Bacán, ¿no? Qué bueno fuera, pero de eso no se trata, ¿no? ¿No? De eso no se trata al final, ¿no? Esta realidad es, bueno, bien, o sea, si puedes bien, si no, enfoquémonos en lo importante que es de tener un espíritu, ¿no? Un corazón acorde a lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? Hay muchas iglesias que son enormes, ¿no? Es como el mar, ¿no? Son enormes, pero con un dedo de profundidad de la palabra de Dios, ¿no? No son profundas, ¿no? Prefiero ser profundo, vivir una vida espiritual, a ser pues, una iglesia enorme y que no sea, pues, sea más carnal que otra cosa, ¿no? Y nos estamos llevando del tema, hermanos. En este versículo 11, ¿no? Vamos a leer algo que yo considero duro. Si a mí me lo dicen, si a nosotros nos dijeran esto, yo creo que nos sentiríamos mal, ¿no? Eh, ¿No? Haber trabajado en vano, ¿no?
¿no? Es como decir, ya, es como cuando uno a veces escuchaba, ¿no? Los que hemos sido cabezotas. Yo no he sido travieso de niño, pero sí he sido cabezadura, ¿no? O sea, ya, ¿no? Y siempre me acuerdo que a veces mi mamá dice, no seas así, ¿no? Ponte, ¿no? No, ponte a estudiar, ¿no? Unas cosas así, ¿no? Y, y llega un momento, ¿no? Que me decía, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, porque yo lo que te diga no va a funcionar, ¿no? Y cuando me decía eso, ahí sí recién entendía, ¿no? Como diciendo, ya perdió la fe en mí, ¿no? Entonces ahí sí uno se sentía mal, pues, ¿no? Porque decía, ya no vale, ya como no vale, no vale la pena esforzarse por decirte cosas por ti, ¿no? Entonces, acá Pablo está diciendo algo parecido, ¿no? ¿No? Trabajé en vano, ¿no? He trabajado en vano, ¿no? Por los Gálatas, ¿no? Ahora Pablo no quería pensar, ¿no? En eso, que él había trabajado en vano. Eh, Ahora, la palabra trabajo, ¿no? En griego, que es copiado, ¿no? Trabajar duro, esforzarse, luchar, todas esas posibles traducciones tiene esta palabra, eh, que se refieren a una clase de trabajo que es el trabajo difícil, ese trabajo que nos cansa, ese trabajo que nos fatiga. Y hay que recordar que las iglesias de Galacia fueron plantadas durante el primer viaje misionero de Pablo, ¿no? Y Pablo no estaba solo, estaba con Bernabé, ¿no? Es lo que hemos leído Ujú. en el capítulo 13 y 14 de Hechos, ¿no? Estos hombres, ¿no? Habían ido predicando el evangelio, aunque en ese proceso fueron perseguidos, ¿no? En Listra, por ejemplo, Pablo incluso había sido apedreado, ¿no? Y no solamente apedreado, lo dejaron, pensaban que lo habían dejado, que lo habían matado, ¿no? ¿No? En Hechos 14 y 19 cuenta eso, ¿no? O sea que lo apedrean a Pablo y lo dejan a Pablo por muerto, ¿no? Ahora, Pablo evidentemente no quería que estos sacrificios personales que él había hecho fueran en vano, ¿no? O en otras palabras, que hayan quedado sin ningún propósito, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es que Pablo haya pensado, ¿no? O haya querido hacer sentir que haya trabajado en vano por los Gálatas, sino que les estaba llamando la atención y por eso yo le estoy diciendo que estos pasajes hablan de una súplica, ¿no? Acá Pablo les está suplicando a los Gálatas, ¿no? De manera personal, ¿no? Por favor, ¿no? Hagan esto, no hagan aquello. Dense cuenta de la tontería, ¿no? De la insensatez, ¿no? O como en inglés, de la idiotez que están cometiendo, ¿no? 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 Y todas estas palabras las permite, como comentamos en su momento, todas estas posibles traducciones eh, las permite el griego, ¿no? Insensatos, ¿no? Torpes, ¿no? Idiotas, ¿no? Entonces, dense cuenta, o sea, Pablo está haciendo una súplica para que cambien de parecer antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Son un cuarto para las 9. La idea era hacer el otro texto, pero temo que si avanzamos en otro texto, nos quedemos sin tiempo, ¿no? ¿Qué dicen, hermanos? Van a ser las 9 de la noche. De mi parte, Julio, sería bueno por mí dejarlo porque yo tengo que empezar a trabajar. Ah, ya. No, O sea, yo de mi no, no, parte, no ¿no? lo digo porque no quiero que No sé, pase no lo de, sé, no quiero que no pase sé lo si de la te das semana cuenta pasada, que a veces, que no sé si, corrimos,
Sí. que corrimos para terminar el final, creo que no fue una buena idea correr, ¿no? Porque a veces, como hemos hecho ahora, hemos tratado un pasaje cortito y hemos hablado de muchas cosas, que esa es la idea, ¿no? De un estudio. No es que yo solo hable, ¿no? Sino No. de que todos participemos y que este texto nos mueva a reflexionar sobre otras cosas, ¿no? El, este texto nos ha llevado a Corintios, nos ha llevado a Romanos. Esta carta tiene mucho que ver con Romanos 3, este pasaje sobre todo con Romanos 3, ¿no? Con capítulo 3 de Romanos. Nos ha llevado a hablar de las fiestas, de cómo era el tema de los días, la semana, las horas, los minutos, las estaciones, que estaba muy ligado a las fiestas que se realizaban en el templo, ¿no? Entonces, hemos recordado Hebreos, ¿no? Y mejor lo dejamos acá, ¿sí? Para poder hacer las cosas bien la siguiente semana. Entonces, no les voy a pasar el apunte de clase porque el apunte de clase está para la siguiente semana también, o sea, para el siguiente texto. Así que solamente les voy a pasar la grabación. Sigue por ahí. Creo que también Ramón, creo que te saliste y entraste hace un ratito. La conexión a internet te... No, parece que es que como están haciendo un trabajo acá, se han movido todas las instalaciones y se Ah. fue el internet. Ujú. Entonces ahí puedes revisar lo que hemos estado hablando. Igual los hermanos que han estado un poco con la conexión inestable Sí. de internet. Igual, muchas gracias como siempre. Perdón por cambiarles el día, sino como le digo, esta es como la semana previa a las vacaciones de Julito. Hemos estado corriendo, estábamos corriendo todavía. Hoy día tuvo su actuación de Fiestas Patrias. Y les enseñaremos videos el domingo quizás. Y mañana es último día de clase, ¿no? Mañana todavía tienen exámenes, así que estamos ahí un poco haciéndonos correr. Pero todo bien, hermanos. Gracias a Dios, estamos todos bien. Y espero que estén ustedes bien a pesar de las dificultades del día a día, ¿no? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga entonces. Cualquier pregunta, cualquier cosa, me, me dicen, ¿no? Eh, si no contesto, de repente hay hermanos que me llaman. Yo ahorita me levanto a ver qué cosas está haciendo mi hijo, que debe estar listándose para dormir. No lo culpo que sea lechucero porque yo era igual de niño, no me gustaba dormir. Era medio Dormí vampiro. temprano. Dormí temprano, sí, no, nunca me ha gustado. Yo soy persona nocturna, además hasta el día de hoy, o sea, cuando hago trabajos, estudio de noche, no de día, ¿no? Entonces, ahí estamos, pues. Todo se hereda, hasta las malas costumbres, hermanos. ¿Cómo veo a Marisa? Ok. Marisa debe estar ocupada, entonces me la saluda Sí, Marisa. no ha podido venir. No se Está preocupe. trabajando. Sí, entiendo eso. Bueno, para la saluda y bueno, esperemos que Ok, pueda, a los hermanos que no han podido conectarse, ya pasaré dentro de un rato la grabación de la clase. Bueno, ok. hermanos, Gracias, que tengan Julito. una noche Gracias, que Julito. nos vemos el Saludos. domingo, Dios mediante. Gracias, Hasta el hermanos. domingo. Chao, Gracias, Chao, chao. hermano. Vladimiro, Calixto. Chao. Juanito, nos Chao. vemos. Chao, 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 chao. Hermano hermano. Julio, Ujú. hermano Julio, hermano Julio, Sí, Calixto, dime. inclúyame en sus oraciones, hermano. He estado estos días un poco, del domingo empecé mal del estómago, estos días estoy mal, Te vi que estabas un poquito mal. estoy mal de la columna también estos días, no he estado trabajando por ese motivo más de la columna, ¿no? Y entonces, inclúyeme en sus oraciones, hermano. La semana anterior ha sido muy buena para mí, esta semana ha sido terrible para mí. Son Pero bueno, cosas así. días malos y buenos. Y estando en el Perú, muchos malos días que los buenos. Igual, todo día es bueno porque estamos con Dios, ¿no? ¿No? El Señor nos da y nos provee hasta en a los malos días. Pero igual, Calixto, vamos a orar porque que creo que todos estamos pasando momentos difíciles de salud, económicos, a veces hasta no hay muchas ganas a veces, porque las cosas están difíciles, pero cuando estemos así,
¿no? Hay un himno que me gusta que es en momentos así, ¿no? En momentos así no dice en qué momento. En Al cualquier menos cuando momento, estoy mal, ¿no? a la hora de enseñanza, porque Ujú. cuando estoy bien, bien agotado, ya no llego a la enseñanza. Yo digo, Cuando hay, en momentos así, cualquier momento, es bueno para adorar al Señor. maestros, que Dios me les Ujú. bendiga. Un abrazo para ti, para Maite, debe estar por ahí. Me la saludas. Nos vemos, hermanos.